Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast Radio Inclusión. Somos Radio Universitaria de la Universidad de Cuenca y en este espacio estaremos realizando entrevistas en donde compartiremos contigo información, análisis y opinión de nuestros invitados y especialistas sobre las luchas que las personas con discapacidad deben vivir. Así que acompáñanos cada semana en esta entrega y juntos aprendamos más. Las puertas de sus escuelas se cerraron. Las tardes de sol en los parques se volvieron recuerdos. Los amigos y las amigas se alejaron. Las aulas se reemplazaron por salas de Zoom. Las niñas y los niños dejaron de compartir espacios, intercambiar juegos para encerrarse en sus casas, sin contacto externo. Cientos de menores de edad se han visto afectados por la pandemia. Su mundo dejó de ser el mismo. Pero ¿qué sabemos realmente de sus sentimientos? ¿Qué piensan los niños y las niñas de la pandemia? ¿Qué es la COVID para ellos? Y lo más importante, ¿quiénes los están escuchando y qué estamos haciendo para cuidarlos? En el marco del Día del Niño y de la Niña, intentamos responder estas preguntas, pero claro, los hacemos escuchándolos, porque ellos también tienen mucho que decir. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Corpografías. Hoy tenemos invitados muy especiales. Vamos a escucharlos. Llega la pandemia. Eran finales de 2019 y en el mundo se escuchaba sobre un virus que estaba enfermando a la gente, llevándolos a la muerte. El asunto era incontrolable y ningún país estaba listo para afrontarlo. Obviamente el Ecuador tampoco lo estaba. El virus del COVID-19 oficialmente llegó en febrero del 2020, logrando paralizar al país de forma definitiva en marzo de ese año. Los negocios, el trabajo, el estudio, todo se pausó. Pero ¿y los niños? ¿Qué pasó con los niños en la pandemia? ¿Y sus juegos, su vida, su aprendizaje escolar? No puedo ver mis profesores ni a mis amigos porque les extraño, porque jugábamos siempre. No me puedo ir a mi escuelita porque la pandemia está muy mala y nos podemos contagiar y venir trayendo el virus y podemos contagiar a nuestros familiares. En Ecuador se han registrado 3.3 millones de alumnos matriculados en el sistema de educación pública, y si se suman entre instituciones privadas y fiscomisionales, sería un total de 4.8 millones. Sin embargo, esta cifra podría resultar incierta, porque la realidad es otra. La adaptación del sistema escolar a la virtualidad ha resultado toda una hazaña caótica, tanto para los niños como para los maestros y sus padres. El proceso se ha dado de una forma bastante abrupta, ¿no? Al comienzo, un total desconocimiento de aplicaciones, de formas virtuales, en esta forma digital que nos vimos obligados a asumirlas. Tanto los estudiantes como nosotros fue un aprendizaje mutuo y desde pasar de 2 a 3 semanas sin tener contacto, simplemente enviar una tarea vía WhatsApp con desconocimiento total de cómo llegar a estudiantes. Sin embargo, no han sido los únicos problemas. Dentro de esto se encuentran otros desafíos como los de conectividad y espacio para los estudiantes. Por la misma conectividad que son escasas en muchos de los casos, o el mismo espacio donde están sentados, no están provistos de, como es en la escuela, poner atención. Sin en la misma escuela uno está, pongan atención. Imagínense usted en lo que respecta en una habitación, en la casa, con los hermanos jugando. No, me ha pasado que están ahí en la casa, el uno grita, el otro habla, entonces ¿cómo van a poner atención? O están en los negocios junto a los papás, están en la tienda, se ve el negocio que están sentaditos ellos. Entonces hacen el esfuerzo, ponen, pero también la limitación del espacio físico para tener esa concentración no son el 100% en el caso. Todos estos factores, sumando la falta de recursos tecnológicos y recursos económicos, han dado pie para que 24.760 niños, niñas y jóvenes abandonen el sistema educativo, volviéndose esta una situación crítica, debido a que el 46% de niños y niñas de entre
5 y 12 años de la región vive en hogares no conectados a Internet. Actualmente, como mencionaba yo, el grado del primer curso que tenemos, por ejemplo, tiene poquísimos estudiantes y la mayor parte por deserción. Y hay muchos estudiantes en el caso de que tienes DN. Realmente es un caso bastante crítico, independientemente de la docente, por mucho esfuerzo que hace, por mucho esfuerzo que imprime en su ejercicio de acceder a los estudiantes. La falta completa de tantos factores, como mencionaba, porque se fueron de la ciudad, porque son DNE, porque también descuido de los padres, porque claramente hay también otro porcentaje, y sí puedo decir bastante, no solo es grado en la mayoría, y esto va por la mayoría de grados en junta, se ve, los papás muestran totalmente desobligo o asumen que ya no pueden hacer nada porque ellos no quieren estudiar. Aunque veamos claramente la cruda realidad de la educación actual, parecen insuficientes las acciones que han tomado las autoridades del país. Lo máximo que hacen es hacer, eh, expedir decretos en donde de alguna manera los defienda y se apliquen los derechos del estudio, los derechos de que sigan teniendo la educación, presionándonos a nosotros como docentes, obviamente en su justo derecho dependientes del gobierno, ¿no? Porque somos nosotros empleados del gobierno y nos exigen de nuestra parte, y está bien porque ese es nuestro deber y trabajo, pero realmente la facilidad de los medios de Internet, tanto para nosotros, no está garantizado ni está cubierto. Es parte del sueldo. Pero este no es el único panorama. Nos hemos preguntado qué pasa con los niños con discapacidad que acceden al sistema de educación pública. ¿Qué hacen las autoridades en estos casos? Nos llegó un estudiante de necesidades especiales ciego de nacimiento. Realmente se nos hizo, así como el comienzo de clases virtuales, no se diga para él, igualmente se nos hizo bastante complicado, porque la adaptación o lo que nos hicieron las clases específicamente para ellos no fue realmente, digamos, que cubra nuestras expectativas para poder abordar el tema de él. Fue bastante general, pues simplemente que tratemos de hacer lo mejor posible, pero eso no son indicaciones específicas, técnicas que uno necesita para poder abordar un estudiante de estas necesidades especiales. Cabe decir que esta realidad está más marcada en las zonas rurales del país, lugares en donde el Internet aún no llega y la tecnología es de difícil acceso. En estos sectores, las deserciones escolares han sido mucho más altas que en las ciudades, y las realidades son variantes. Unido a todo esto, se encuentra un tema que no puede quedar fuera: la violencia. Los índices de maltrato infantil han incrementado en época de pandemia y confinamiento, y la información que la Redim obtuvo a partir de los datos de la Secretaría de Salud de las estadísticas por lesiones en 2020 y 2021 para conocer el impacto de la violencia en la niñez durante el periodo de confinamiento por la pandemia no son nada buenos. De esa manera fue como se pudo evidenciar cómo de enero a marzo de 2021, 2.659 niñas, niños y adolescentes fueron atendidos por violencia en hospitales del país, la mayor parte fueron mujeres con un 77% y 73.1% de las agresiones se realizaron en una vivienda. Evidentemente, las niñas, niños y adolescentes son un sector de nuestra sociedad que ha sido descuidado. El mal manejo de la pandemia dejó varias de sus necesidades y problemas sin buenas soluciones que los ayude de una manera integral. Bueno, el día de hoy tenemos el gusto de tener en el programa a un grupo de niños y niñas quienes nos van a estar compartiendo sus experiencias, sus aprendizajes, las percepciones sobre la pandemia. Así también nos está acompañando Camila Palacios, quien es estudiante de Psicología Social de la Universidad de Cuenca. Junto a ella y otros compañeros desde el inicio de la pandemia venimos realizando un plan de acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes del Cantón Biblián como parte de nuestro proceso de prácticas preprofesionales. Bienvenidos,
Katia, Adamaris, Mateo, Alejandro y Camila. Bienvenidos todos a este programa. Cami. Gracias, Cami. Gracias, Cami. Sí, igual saludarles a todos y gracias por participar en este espacio donde vamos a conversar un poquito de cómo ha sido el tema de la pandemia, cómo lo han sentido ustedes. Entonces, vamos a compartir un momento juntos, ¿ya? Ya. Ahora la primera actividad que vamos a hacer una construcción de un cuento colaborativo entre todos nosotros. Entonces yo voy a empezar con una frase y ustedes tienen que ir haciendo como la continuación del cuento, ¿ya? Entonces yo les voy a decir la primera frase y después ustedes, cada uno les va a nombrar a cada uno de ustedes, la Cami también me va a ayudar y vamos a ir construyendo juntos este cuento, ¿ya? Es relacionado todo a la pandemia. ¿Ya? De un día para el otro nos dijeron que algo pasaba afuera. Cami. De un día para el otro nos contaban que pasaba algo afuera y que había una enfermedad. Ahora Mateo. Esa enfermedad era el coronavirus. Esa enfermedad del coronavirus. Ahora Katia. Que contagiaba a todas las personas. Emily. Que que cuando tenían coronavirus se morían todas las personas. Ya. Alejandro. Que te usé la mascarilla. Que teníamos que utilizar la mascarilla. Sí, pero mira que me salieron los dientes. ¿Ya? Muy bien. Ya están todos, ¿verdad? Y ahora la Cami, que dé un final a este cuento. De un día para el otro nos dijeron que algo pasaba afuera, que había una enfermedad que atacaba a todos. Era el coronavirus. Nos pidieron que utilicemos la mascarilla. Mataban a muchas personas. Y por último nos dijeron en nuestras escuelas y en nuestras universidades que nos teníamos que ir a casa. Ya, muy bien. Bien. ¿Cuáles son las cosas positivas y negativas de la pandemia, del coronavirus? ¿Qué piensas? Que nos podemos acercar más a nuestra familia. Ya. Con la familia. Y más. Ya. Ya. Lo que yo dije es positivo. Aprendimos a utilizar las plataformas de internet. Ya. Ajá. Ya. Ahí estoy de acuerdo con lo que dijo la Katia. Tal vez aprendí cosas que antes nunca había usado o algo, como utilizar el Zoom y todas estas plataformas. Eso sí es algo bueno. Algo más positivo que ustedes piensen. Por ahí también me contaron, Mateo, no sé si nos quieres contar a nosotros, que tienes un búnker. Más a las familias. Sí, yo tengo un búnker. A ver, cuéntanos de tu búnker. Hace unos días vino una refrigeradora que compró mi mamá porque la anterior que teníamos estaba dañada. Entonces, como yo con la anterior caja de la otra refrigeradora lo había hecho una, entonces lo volví a hacer. Pero esta vez lo hice mejor. Ahora hice una ventana y una puerta, una donde había una parte de estrella. Cogí una almohada que me prestó mi mamá, una como cosa para que sea suave. Y eso, así lo hice. Y también pinté por adentro algo. Y bueno, eso es lo que hice con mi búnker. ¿Y te ayudó tu mami también, tu hermano? No, él como es mayor a mí debe ser deberes. Ya. ¿Y tú juegas todos los días ahí? ¿A qué te gusta jugar? claro. O sea, ¿cómo juegas? ¿Juegas con tu mami o con tus juguetes? Yo juego solo, como que tengo mi conejo y ahí le meto y juego con él. Sí, así me dijeron, ya ven.
también a pesar de las cosas negativas que podría tener el coronavirus, que nos quedamos en la casa, que no podíamos ver a nuestros compañeros, a nuestros profesores, también aprendimos a hacer otras cosas y también se despertó nuestra creatividad. Un día yo hice los cakes con mi papi y salió un poquito quemado. Ya, sí, también aprendimos a hacer esas cosas. A veces no nos salían tan bien, pero no importaba, ¿no es cierto? Aprendimos a hacer algo. ¿Alguien más que haya aprendido así como el Mateo, como la Damaris, algunas cosas que les hayan salido bien, otras mal? A ver, la Damaris. Un día también hicimos unas empanadas y hicimos muchas. Entonces, has estado aprendiendo a cocinar. Sí, mi papi me sabe enseñar a cocinar. ¿Y qué es lo más rico que has hecho? Las empanadas porque mi papi me enseñó porque era un chef él. Ah, Ya, qué chévere. Antes era un chef y él como sabe mucho de cocina me enseñó. Qué lindo esa Damaris. Creo que el Alejandro también nos iba a contar algo que ha aprendido en este tiempo. Yo aprendí, yo hice solito una cosa. La persona y mía sentí muy mal. Pero no hice con un papel, con un lápiz y un pintura. Hice un anillo. ¿Aprendiste a hacer anillos con papel? ¿Sí? Ya, qué chévere. ¿y se aburren o no se aburren en las clases virtuales? ¿Cuántas horas tienen al día? Una. 45. ¿Una hora al día tienen? ¿45 minutos? Sí. Yo a veces tengo de 3 horas, de 1 hora, de 2. Yo tengo de 3 horas. Yo llevo de 3 horas. 3 horas del Alejandro. ¿Ya? O día como si el anillo es fácil. ¿Ya? ¿Y qué otras actividades les hacen hacer sus profes? ¿También hacen así algunos juegos con los compañeros? Sí sabe hacer mi profesora. Sí. Mi profe saltar la cuerda. El último día que tengo clases antes de los fines de semana, ahí son días de manualidades. Sabe jugar con nosotros. Ya, chévere. Mateito dice que el último día de la semana le hacen hacer manualidades. Chévere, chévere. ¿Y tienen también clases así como gimnasia y así en línea y hacen en la casa? Sí, el primer día de que comenzamos. Hacemos ejercicios de educación física. Educación física. Y ahí con la cámara prendida, me imagino. Sí. Ya, Y se debe ver todo el cuerpo. ya. Y si ustedes pudieran cambiar alguna cosa de sus clases, ¿qué les pedirían a sus profes? ¿Qué les dirían? Que volvamos a clases. Ya, De mucho beber. que no manden mucho deber. Algo más. La Damaris creo que es. ¿Qué más quisieran que sea diferente? Ahora sean presenciales. ¿Ya? Sí, todos queremos que ya sean presenciales. A ver, Adamaris, Que sean presenciales. ¿también quieres que ya sean presenciales? Sí, porque Recreo. me gustaría ver a mi profesora. Ya, eso es lo que más extraño, ¿no es cierto? El recreo, por ahí también decía la Katy. Sí. ¿Y ustedes sienten que han aprendido menos de lo que aprendían antes o igual o más? ¿Qué dicen? Mitad. Mitad, mitad. ¿Por qué dices Adamaris? 50-50. ¿Por qué dices que mitad, mitad, Adamaris?
porque de día tengo clases de matemáticas de primero y en tarde también tengo clases y así aprendo más un poquito más. Ya. ¿Alguien más? A ver. Menos porque a veces las clases no son muy claras. Ya, ¿no es cierto? Como presenciales, pero aprendemos así. ¿Y tú, Katia? ¿Por qué dices que no son muy claras? ¿Qué es lo que se te hace más difícil? A veces como lo que los profesores dicen, tal vez la conexión a internet. ¿Qué es lo más difícil de recibir clases virtuales? La conexión de internet, porque a veces dando clases la profesora se le corta y no se le escucha muy bien. Ya, ¿y tienen ustedes tutorías o la profe repite o algo así o no? No repite, pero a veces nos manda el contenido científico, pero no es lo mismo que ella explique. Ya. ¿Y qué otros problemas han tenido sus compañeros? Tal vez les han contado o les han dicho a la profe como que yo tengo este problema, no tengo internet, algo me está pasando en la casa o cosas así. Que no se conectan. Que no tienen buenas cámaras. Eso no me ha sucedido. A mí Que no me prenden las cámaras. cámaras que no se me veía. Cuando apagaba una cámara, quedaba negro todo y ya no se me veía nada. Y a tus compañeros, pero Adamaris, si no es a ti, a tus compañeros, ¿has visto que les ha pasado eso o no? Sí, algunas. A la profesora el otro día no se vio la cámara. El de la profe también, claro. Y yo también a veces. Y a veces hay días en los que no se quieren conectar. No, porque ya la señorita ya vio por qué no ingresan todo en clases, porque dice que no tienen internet otros. Ya. ¿Y todos los días tienen ganas de recibir clases virtuales o hay a veces que digan, no, tengo pereza, no quiero entrar a clases? ¿Les ha pasado esos días? ¿Han tenido esos días? Sí, porque yo tengo clases a las 7 y me da pereza de levantar. Escuchémosle a la Katia, ¿ya? A ver, Katia. Sí, yo tengo clases a las 7 y a veces me da pereza de levantarme. Ya. Y ha habido veces que en las que no te conectas o ya te toca. No siempre me conecto, pero a veces me quedo dormida. Y ya. A ver, Mateo, ahora sí tú. Alejandro. A mí no me pasa casi. Pero es que tú, pregúntame para recibir clases. ¿Ya? Mateo. A mí no me ha pasado eso. ¿No? ¿No te aburres en las clases virtuales? No, casi no. Ya, qué bueno. A nosotros sí nos ha pasado a veces. Sí, eso iba a decir que creo que en la escuela y hasta en la U nos pasa eso, que nos da un poco de pereza estar en las clases o un poco de sueño. Pero bueno. Cuando tengo clases de inglés y de dibujo me levanto a las 8, a veces a las 9 tengo clases. ¿Y ahí te da sueño? Sí, me estás dando sueño y no me sé querer levantar. Y pasa. 40 yo me levanto. ¿Qué hora duermen ustedes? Yo me levanto a 9:40 a recibir las clases. Yo a las 9 y los sábados me levanto a las 11, así. Se duermen a las 10 y ¿a qué hora se levantan? A las Yo me sé levantar los sábados a las 11, así. Señorita, yo me levanto a las 6. A las 6, todos los días. ¿Ya? ¿Y a qué hora te duermes, Emily? A las 10. ¿Y ha cambiado la hora de dormir antes de que empezara la pandemia? ¿Y la de levantarse también? ¿O siempre ha sido así? Sí, siempre. ¿Y para los demás? ¿Se ha cambiado o no ha cambiado? Sí,
¿Y antes dormían más o menos? Más pronto. Ah, dormían más pronto. Menos, porque yo antes me levantaba a las 7. Otros menos. Ajá. Muy bien. ¿Y qué mensaje, igual así como la Katia, qué mensaje les darías a los otros niños para que puedan salir adelante a través de esta pandemia que estamos viviendo, estos momentos difíciles? ¿Qué les dirías? ¿Qué mensajes les darías a todos esos niños y niñas? Hay que cuidarse, que no estén tristes, que pueden jugar ellos solos, y que siempre nosotros tenemos felicidad, para que no se sientan tristes, que pronto va a acabar esto. Gracias, Mateo. Ahora vamos con la Emily. Ya. Este es mi coronavirus y tenemos que estar siempre con la mascarilla y usar alcohol y no acercarnos a las personas. Y si nos da el coronavirus, la gente muere. Y si no nos da el corona, ahí ya no mueren las personas. Y tenemos que usar siempre el alcohol y la mascarilla puesta bien. Ya, ¿y cuál sería tu mensaje para los demás niños y niñas? Que usen siempre la mascarilla y que no se quiten. Y usar alcohol. Ya, y para que se sientan bien ellos y ellas. ¿Cuál ha sido tu aprendizaje durante todo este tiempo? ¿De qué has aprendido? Que tenemos que estar siempre con la mascarilla y no acercarnos a las personas, pedir a Dios que no pase esta pandemia, que pase esta pandemia. Sí, ya, porque pronto va a pasar, ¿no es cierto? Muy bien, gracias, Emily. Ya. Ahora, ¿quién más? El Alejandro, que está alzando ahí la mano. A ver, Alejandro, muéstranos tu dibujo. Yo dije que la tierra y el virus está infectando toda la tierra. Estaba poniendo una mascarilla. La tierra una mascarilla para que proteja y nos dé el coronavirus. ¿Ya? Muy bien, Alejandro. ¿Y qué mensaje les darías a los otros niños, a tus compañeros, a otros niños del mundo, para que puedan enfrentar esta pandemia? ¿Qué les dices a ellos? Quédate bien y no hay que esperar hasta que acabe tiene la cura para ya salir sin mascarilla. Ya, porque va a pasar, ¿no es cierto? También. Gracias, Alejandro. Ahora vamos con la Damaris. A ver, Damaris, muéstranos tu dibujo. ¿Por qué dibujaste eso, Damaris? ¿Qué significa? Acércale un poquito a la cámara para ver. Para no contagiarnos necesitamos usar mascarilla, jabón y gel. ¿Ya? ¿Y cuál sería tu mensaje para esos niños que se sienten tristes, que a veces están aburridos, que a veces no se sienten bien? ¿Cuál sería tu mensaje para esos niños o niñas? Que estén tranquilos y siempre confiando en Dios. Ya, muy bien, gracias, Damaris. Ya, Julián. ¿Puedes mostrarme tu dibujo y decirme por qué dibujaste eso? ¿Y qué dice ahí también? Dice, verá, tenemos que cuidarnos y usar las medidas de bioseguridad. Verá, para mí este dibujo significa que debemos cuidarnos, pedir a Dios. De la pandemia para mí significa que es un virus que nos ha afectado a todos también. No pudimos asistir a clases, lo único que nos queda es pedir a Dios y pedir que
pedir que pronto se acabe esta pandemia para regresar a la escuela, porque millones de niños no pueden estudiar, y mi mensaje para ellos es que tengan fuerza, usen las medidas de bioseguridad y que sigan estudiando y que siempre confíen en Dios. Gracias, Julián. Qué lindo tu mensaje y el de todos también. ¿Tú cómo te has sentido ahora? ¿Cómo te sientes ahora después que ya ha pasado algún tiempo de que empezó la pandemia? Me siento muy afectado porque casi no puedo asistir a clases y el internet está muy lento. Y yo vivo en el campo. Ya, ¿eso ha sido lo más difícil para ti? Sí, por eso estoy pidiendo a Dios que se acabe esta pandemia para poder ir a clases presenciales. ¿Y has escuchado, con mis compañeros? ¿Y has escuchado de otros compañeros que también tienen estas mismas dificultades? Sí, algunos compañeros no pueden recibir bien las clases de mi aula. Ya, Julián. ¿Y tú, Julián, te has visto con tus compañeros o con tus amigos o con, no sé, tienes primos con los que juegas en el día o no tanto? No tengo. No le he visto a mis compañeros ni tampoco mi primo antes de la pandemia sabía venir y ya ahorita ya no viene. ¿Y qué es lo que haces tú en las tardes? ¿Qué sabes hacer? Yo juego solo al fútbol. Cuando estoy aburrido me voy al estadio y estoy jugando un rato fútbol. Ya, qué chévere. Y me gusta leer los libros. Buenazo. Gracias, Julián. ¿Alguna palabra más, Cami? Si no, ya cerraríamos el programa del día de hoy. No, creo que nada más, solo decirles a ustedes muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y por contarnos tantas cosas de lo que ha pasado últimamente en la pandemia. Sí, gracias por compartir con nosotros sus ideas, sus sentimientos, lo que ha pasado en su cotidianidad. Todo lo que ustedes nos han dicho el día de hoy es muy importante y desde ustedes podemos ver realmente cómo han vivido los niños, las niñas este tiempo de pandemia. Gracias y les queremos mucho. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Chao. Chao, gracias. La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir. Nada más insensato que tratar de sustituirlas por las nuestras. Esta es una frase de Rousseau y quisiéramos terminar con esto. Ha sido un programa distinto, ha sido un programa en el que hemos podido identificar las diferentes emociones, sentimientos, aprendizajes, experiencias de niños y niñas durante todo este tiempo de pandemia. Seguramente existen otros contextos en los que tendríamos que seguir reflexionando sobre las condiciones en las que viven los niños y las niñas en este contexto. Y bueno, agradecemos infinitamente a los niños que han participado, las niñas que han participado de este programa, también a sus familias que han sido parte importante de todo este proceso. Y agradecemos a quienes nos ven y nos escuchan a través de este medio. Todos los días lunes tenemos el programa a las 10 de la mañana a través de la página de Facebook y de YouTube de Voces Azuayas, Caleidos y La Nariega. Gracias por acompañarnos en otro programa de Corpografía.